Buenas tardes. Primero me gustaría decir que como valenciano tengo que dar las gracias un poco a toda la gente que no es valenciana y que se adaptó para poder cambiar las fechas. Son momentos difíciles, o han sido momentos difíciles los que hemos vivido todos los valencianos, así que agradeceros que al menos pudieseis cambiar la fecha y adaptaros un poco a nosotros, ¿no? Así que, en primer lugar, pues eso, muchas gracias a todos vosotros. Nada, soy Ricardo, como han dicho, actualmente dirijo YouBot, ¿no? Y aquí vamos a venir a hablar un poco de cómo mejorar la experiencia del huésped o la comunicación que hacemos con el huésped a través de la televisión, ¿no? Em, Porque al final lo que pretendemos aquí siempre con el huésped en todo momento de su guest journey es conectar, sorprender y fidelizarlo, ¿no? Es decir, ¿y cómo lo hacemos, ¿no? O cómo un servicio como la televisión, que muchos de vosotros podéis considerar como muy carca, ¿no? Eh, puede servirnos como herramienta de, pues eso, de conexión, de sorpresa o de fidelización con el huésped, ¿no? Y es que, a ver, sí que es cierto que al final lo que pretendemos con la televisión es, pues bueno, que ofrezca un entretenimiento, ¿no? O lo que se pretendía hasta ahora. Pero la televisión puede ser mucho más, es decir, puede ser un medio que permita que pues, lo que es una estancia, no sé cómo decía, plana en cuanto a la conexión con el propio hotel o con el huésped se convierta en una experiencia única, ¿no? Y esto es lo que todos hacemos cuando, aunque muchos no lo creáis, ¿no? Cuando todos entramos a una habitación, o bueno, y luego os diré los porcentajes de gente que lo hace, es lo que muchos hacemos, ¿no? Es decir, es dejar la maleta, es acostarnos un poco en la cama, si no tenemos una videollamada que hacer en la mesa, y encender la televisión. Es un movimiento que hacemos mucho, ¿no? Y luego, insisto, os daré los datos de la gente que lo hace, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando todos los que estamos aquí normalmente encendemos la televisión, nos encontramos con un modelo de televisión, pues, muy arcaico, muy viejuno, y poco adaptado a las tendencias de consumo a día de hoy, ¿no? No solo con el entretenimiento, sino cómo podemos ofrecer la televisión para, insisto, poder fidelizar a nuestro huésped, ¿no? Entonces, todos tenemos una televisión, pero no todos tenemos una televisión que conecta con el huésped. Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer, ¿no? ¿Cómo? Pues con algo tan sencillo como esto. Muchas veces nos encontramos o nos vamos a hoteles 4 o 5 estrellas en los cuales encendemos la tele y es un modelo básico y viejuno en el cual, pues bueno, de la 1 podemos pasar a la 2, de la 2 a Antena 3 y de la Antena 3 a 4, ¿no? Que por ejemplo no tiene ni canales internacionales en muchos casos nuestra televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a poder adaptar ese servicio de televisión? Pues bueno, adaptándonos al huésped y diciéndole un hola en su apellido en este caso, en su nombre, etcétera, ¿no? Y conociéndolo de primera mano, pero sobre todo también adaptándonos a él en cuanto al contenido que le ofrecemos, en cuanto a los idiomas que mostramos, etcétera. Y como os decía, mira, aquí vemos datos que son bastante relevantes. El 88% de la gente que va a un hotel enciende la tele. Nos pensamos que eso no lo enciende nadie. Sí, si tenemos un modelo viejo no lo encenderá nadie, pero el 88% de la gente, y no lo decimos nosotros, lo dicen medios especializados en sector hotelero, nos lo están diciendo. Luego el 78% consume entretenimiento y luego el 72% decide repetir en un hotel o en una cadena hotelera si la tecnología que se le ha ofrecido es buena, ¿no? Entonces, con estos datos, al final nos tenemos que hacer a la idea de que un hotel debe de ser, perdón, un hotel, una televisión o un servicio de televisión debe servir para muchas cosas, pero por ejemplo también para reservar un restaurante externo o interno al hotel, para poder reservar un spa o para poder pues, cubrir o ofrecernos actividades locales que hacer en la ciudad donde estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso os va a generar más ingresos. Es decir, tenemos ejemplos de hoteles donde, adaptándole un poco los servicios que ofrecen dentro del servicio de la televisión en sí, le hemos permitido aumentar los ingresos, no lógicamente de la cama, de vender la cama, sino de vender otros servicios en un 27%, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final adaptamos nuestra televisión al huésped. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? Pues bueno, si eres una persona, eh, que estás viajando con tus hijos en algún momento dado, pues bueno, adaptar, por ejemplo, el contenido que está viendo tu hijo. Que no sea la 1, que no sea Antena 3, que a lo mejor sean contenidos hechos y creados para ese público infantil, ¿no? Y que al final estemos segmentando desde el inicio, desde que una persona hace check-in, todo el proceso, ¿no? O, por ejemplo, también a través de notificaciones, es decir, la herramienta de televisión en sí podría servir y debe de servir para notificarnos cosas. Al final, como os he dicho, el 88% del huésped abre la televisión y la tiene encendida durante muchas horas, según nuestros datos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos ese medio de comunicación para ir informándole de cosas que están sucediendo, ¿no?
O, por ejemplo, bueno, mostrar diferentes tipologías de notificaciones. No solo puedes mostrar una notificación para que tienes hora en el spa, no sé, esta tarde a las 4:30, sino que también estás diciéndole, pues, no sé, hay una alarma contra incendios y puedes conectar tu PMS o tu sistema o tus diferentes sistemas de notificaciones con las notificaciones de la televisión, ¿no? Para que, sin ser intrusivo, lógicamente, con el huésped, puedas informarle de muchísimas cosas que están pasando en el hotel, ¿no? Y esto tan sencillo como pudiéndolo controlar a través de un CMS en el cual os damos acceso para que podáis, si no estáis integrados con el PMS, generar la notificación en tiempo real y segmentarla, por ejemplo, para cualquier tipología de usuario, ¿no? Y es que las habitaciones, como os decía, se dividen siempre por la misma, por diferentes tipologías de usuario, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a ese huésped. Es decir, no es lo mismo el huésped que, como yo, por ejemplo, y se va a hacer una noche de hotel en un hotel urbano porque viene por trabajo a Madrid, a una familia que viene porque va a la Warner, o a una persona o a una pareja que viene aquí porque quiere celebrar sus 2 años de matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos al hotel en todo caso, al huésped, perdón, en todo caso el hotel, y para eso tenéis una herramienta como la televisión. A día de hoy, lógicamente, sabemos que no hay muchas herramientas que lo hagan, pero por ejemplo, con Yugo podéis hacerlo. Y lo hacemos de una forma sencilla, ágil y bastante amigable para el huésped, ¿no? Es decir, continuamos con las notificaciones. Es decir, al final podemos enviar cualquier tipo de notificación que os parezca a través de la televisión. Y también, lógicamente, podemos interconectar nuestro sistema de notificaciones con cualquier PMS para que no tengáis que utilizar un CMS por una parte y un PMS por otra, ¿no? Para cualquier tema de este tipo. Así que yo iría más por la vía de que, perdón, porque la pantalla en muchas ocasiones no la puedo ver, iría más por la segmentación del huésped y cómo esa televisión nos puede servir para poder segmentar al huésped y darle una mejor experiencia de usuario, ¿no? Entonces, os diría que en este caso, en la industria hotelera, como dice esta slide, el engagement es lo principal, en gran manera, ¿no? Y que un huésped esté fidelizado con una cadena hotelera es lo que todos estáis buscando muchas veces, ¿no? Es decir, que repita cada vez que viene, o bien por trabajo o bien por placer a una ciudad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, adaptándonos un poco en cuanto a la tipología de segmentación que ofrecemos, ofreciendo, como os decía, notificaciones, adaptándonos un poco al modelo de familia o de persona que está llegando al hotel, y sobre todo también adaptándonos a la tipología de contenido que le ofrecemos. Es decir, la tele no debe de ser únicamente, perdona que os tape esta parte, ¿no? Pero no es importante, no debe ser la única forma de mostrar contenido de entretenimiento como puede ser de Netflix, de Prime Video, de Max. Es decir, podemos tener una herramienta en la cual desde la home que accedemos al hotel vamos a estar ofreciendo cualquier servicio que ya esté ofreciendo el hotel. Es decir, tenemos que utilizar una herramienta como la televisión que es muy visual para poder ofrecer cualquier servicio. Y a día de hoy eso no se está utilizando, se está utilizando muy poco, ¿no? Entonces, al final lo que intentamos es que nuestra experiencia, por ejemplo, es un ejemplo aquí el mando, no sea una experiencia carca, vieja, en la cual ofrecemos un mando con 20.000 botones que no sirven muchas veces para nada, sino que ofrezcamos una experiencia adaptada a una pareja que está buscando hacer actividades, por ejemplo, en este caso en Valencia, ¿no? Y que no sabe qué hacer en una ciudad que no conoce, y que tú como hotelero le puedes ofrecer toda esa información en recepción de una forma bastante intrusiva, o se la puedes ofrecer a través de la televisión de una forma poco intrusiva, ¿no? O reservar un spa, por ejemplo. Es decir, al final, con la creación de una web app como la nuestra y la adaptabilidad a nivel de look and feel, con el look and feel del hotel, puedes reservar pues, un spa que podáis tener, o cualquier otro servicio que tengáis en el hotel en cuestión de segundos, ¿no? Es decir, pudiendo escanear un QR y aceptando a través de la interacción con un PMS, pudiendo pues aceptar todo ese servicio de forma rápida por parte del hotel, ¿no? Y por último, también adaptándonos no solo a las informaciones que le mostramos al huésped, sino adaptando un poco todo a la experiencia del huésped. Es decir, para mí no tiene mucho sentido que, si yo soy español y me voy a Londres, me estén mostrando los canales de Reino Unido, porque normalmente voy a ver canales españoles, ¿no? Es decir, voy a querer informar de lo que está pasando en mi país. Esto muchas veces, muchos de los servicios actuales de televisión que yo veo en hoteles no se adaptan, ¿no? Entonces, esto, algo tan sencillo como integrarse con un PMS y que el sistema pueda adaptar primero el idioma a través del check-in, y en segundo lugar que nos pueda personalizar las aplicaciones que están saliendo o los carruseles de canales que podéis ver, ¿no?
Entonces, ¿qué ofrece un servicio como el nuestro? Pues bueno, al final un servicio como el nuestro pretende pues, aumentar la participación en eventos o en actividades que tengan que ver con el hotel, mejorar el servicio y ofrecer, pues al final, una adaptabilidad, una segmentación en base al servicio que estáis ofreciendo respecto a la tipología del huésped que estáis teniendo en vuestros hoteles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el huésped, o en este caso el hotel, es quien tiene siempre el poder, ¿no? Y al final, pues es como es la rueda que yo siempre comento, ¿no? Mayor satisfacción del huésped te va a llevar mayor incremento de ventas, una mejora en la fidelización y por lo tanto una mayor personalización del producto te va a hacer que tengas una mayor satisfacción del huésped, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, o siempre decimos que las almohadas de plumas son suaves, pero que un sistema como la televisión te recuerde en todo momento cuándo es tu hora del masaje que reservaste ayer, eso sí es un lujo, ¿no? Entonces, eh, solo me gustaría daros las gracias como hacía inicialmente y que sepáis que al final, como es en el caso de YouBot, pues hay servicios de televisión que os permiten en todo caso, pues bueno, adaptar las tendencias de consumo, por una parte, a nivel de entretenimiento y por otra parte, adaptaros a las tendencias que el huésped, en este caso, que la segmentación del huésped os va a requerir, ¿no? Muchas gracias.